La representación muchas veces del amor en las familias colombianas se da a través de la comida. Pues la adicción a la comida realmente no es aceptada por todo el gremio psiquiátrico, aunque yo pienso que sí es un tipo de adicción. Y es más, cuando yo trabajaba con endocrinólogos, claramente se ven trastornos relacionados al aumento de la ingesta de carácter psiquiátrico. El más común es el trastorno de ansiedad. Pero a mí me encanta hablar de una forma muy sencilla. Veámoslo evolutivamente. Del centro del cerebro, el tallo cerebral, se va pues produciendo todo el cerebro, por así decirlo, va creciendo. Y el área más avanzada del cerebro es el área prefrontal, la que tenemos aquí en este punto. El área prefrontal es la que nos hace más humanos. De hecho, es más o menos el 30-33% del cerebro pues, del ser humano. Las otras especies no tienen tanta cantidad de área prefrontal. Eso es la que nos da el comportamiento humano. El comportamiento más animal entonces está hacia la base o el tallo cerebral. Ahí todos los animales tienen cierta preferencia por cosas que causen placer. ¿Qué cosas causan placer entonces para cualquier especie? Comer, dormir y reproducirse. Es una generalidad, pues pueden haber muchas cosas que causan placer, pero estas generalidades hablan de los placeres más grandes y necesarios para sobrevivir. Entonces, ahí está el gran detalle, el placer de comer. Lo que nos impide a nosotros estar comiendo muchas veces, o lo que nos impide el estar consumiendo una sustancia psicoactiva, por ejemplo, es el área prefrontal que nos dice: no, estoy trabajando, no puedo consumir licor, estoy trabajando, no puedo ir a fumar, estoy trabajando y no puedo comer, tengo que esperar el horario para que sea la hora adecuada para comer. Entonces es como una lucha entre dos cerebros, el cerebro básico y primitivo del tallo cerebral y el cerebro avanzado del área prefrontal. Cuando este cerebro se desequilibra por algún trastorno, puede ser un trastorno de ansiedad, aunque pueden haber otros trastornos ya de carácter congénito, por ejemplo, que pueden aumentar la necesidad de comer y disminuir la saciedad. Entonces ahí hay un desequilibrio y se produce teóricamente esa adicción a comer. Así están tan validadas socialmente estas conductas. Todas las adicciones se están validando socialmente. La adicción al celular, la adicción al licor, la adicción a la marihuana, la adicción a la cocaína. Somos muy permisivos como sociedad. Pero el comer es una necesidad. ¿Dónde se genera esa línea? Donde se clasifica como una enfermedad. Y otra vez reitero yo una cosa que se vuelve perseverante en mis conferencias, y es la disfuncionalidad. Si uno tiene un problema de salud asociado al aumento de peso, entonces se puede considerar una adicción. Si yo me volví diabético porque soy obeso y ya necesito tomar pastillas para bajar el azúcar porque mis dimensiones son tan altas que la insulina que produzco no me da para controlar este nivel de azúcar, entonces ahí estoy volviéndome un adicto a la comida, donde no tengo un nivel de saciedad. Entonces tengo que buscar, para sentirme bien conmigo mismo, un restaurante y comerme 2 o 3 hamburguesas y no una, donde mi dinero no me alcanza para cumplir mis necesidades alimentarias, que pueden ser muy superiores a las necesidades calóricas de cualquier otro ser humano, por así decirlo. Cuando me afectan las rodillas, cuando tengo un sobrepeso, cuando me siento mal porque estoy engordando y no hay forma de controlarlo. Entonces empiezan a haber ciertos factores que hacen que esta línea se vaya haciendo cada vez mejor y cada vez más notoria, cada vez mayor. No necesariamente tiene que estar relacionada con el peso. ¿Por qué? Porque hay algunas conductas y empezamos a ver que el paciente empieza a buscar para disminuir, digamos, la evidencia de que está siendo disfuncional con la ingesta de comida. Entonces, ojo, que ahí aparecen conductas compensatorias como la bulimia. Entonces es producirse el vómito o utilizar laxantes. Entonces hay que mirar con mucho detalle porque no siempre los delata el hecho de tener un sobrepeso. A mí me llama la atención muchos pacientes adictos. Cuando los entrevisto y empiezo a hacer como el rastreo de la conducta, de qué tanto los mueve el placer, muchos tienen cirugía de bypass gástrico, slim gástrico, en general cirugías bariátricas para disminuir de peso. Entonces uno empieza a ver qué tanto los mueve. Yo pienso que la dimensión para evaluar una adicción no puede ser única. Uno tiene que leer el contexto total, además del entorno social, la parte familiar y cultural y el paciente como tal, y hacerle una lectura, porque el paciente generalmente adicto no acepta la adicción. Entonces hay que evaluar con mucho
con mucho cuidado. No siempre el peso está relacionado a la adicción de la comida. Generalmente sí, pero no es el único factor determinante. Hay algunos comportamientos que pueden hacer mayor o empeorar la ansiedad por comer. Entonces, hacer dietas muy restrictivas. Yo muchas veces recibo críticas por llevar a la parte más básica un ejemplo. Y recibo críticas de algunos colegas porque me voy muy básico. Pero yo pienso que es lo mejor para entender a la gente. El estómago es un músculo. Y el músculo, aunque sea liso, se puede entrenar y crece. Entonces, la idea es que la persona coma por raciones más pequeñas, pero coma bien. ¿Para qué? Para que ese músculo no se acostumbre a manejar cantidades mayores. Entonces, cuando haces una dieta restrictiva, donde ese músculo está vacío, el músculo va a pedir que lo llenen. Entonces ahí aparecen estas respuestas compensatorias, como es un atracón de comida. Voy a comer hasta desaforadamente, hasta llenarme como si no hubiera un mañana. Entonces, dentro de las conductas inadecuadas está esa. La idea es entrenar cada vez el estómago, que se vaya reduciendo y que tenga unas dimensiones adecuadas. Hay que estar muy alerta porque puede pasar en muchos escenarios y de alguna forma se nos puede escapar. En las conductas compulsivas, pues un poquito compensatorias de la adicción a la comida, pues entonces hay que estar alerta, por ejemplo, con los bulímicos, que no son tan fáciles de detectar por el peso, por así decirlo. Pero también cuando esta persona empieza a ser disfuncional en la casa, se come todo lo que encuentra, llega a una fiesta y acaba con todo, no es capaz de decir que no. Si ponen un postre, por ejemplo, para compartir entre todos, coge una cuchara y empieza a comer y a comer. Y es muy importante tratar el tema de adicción en la comida, por ejemplo, en los niños, porque muchas veces las conductas de placer se aprenden desde la infancia. Entonces, por ejemplo, hay un padre, uno de los padres, o pueden ser los dos, que tienen tendencia a ser obesos. La sensación de placer en el niño se va modificando con el tiempo mientras les van sirviendo, por ejemplo, la comida. Entonces, la representación muchas veces del amor en las familias colombianas se da a través de la comida. Y el niño empieza a recibir cada vez raciones más grandes, y esas raciones más grandes hacen que ese estómago se entrene para recibir más cantidad de comida. Y el niño empieza a presentar obesidad. Entonces, habría que cambiar el paradigma de representar amor a través de la comida, a través de los carbohidratos, a través del dulce, a través de los confites, y llevarlo a una comida más saludable, pero más rica, que al niño le guste y que no le represente tanto aumento de peso y que sea adecuada en términos de ración. De fondo sería cambiar el paradigma. Amor no es igual a dar mucha comida, sino a dar la comida adecuada, en la ración adecuada y una comida rica.